El Tren Recomienda. Y ceñito, volvemos con esta recomendación que la situación global, no lo de Trump que acabamos de platicarlo, sino yo por como veo la situación global, y Felipe ha compartido mi análisis en algunas ocasiones, o yo el de él, pues son tiempos que se están asemejando en la división y polarización pues al ambiente previo a la Segunda Guerra Mundial. Y al ser un objeto de estudio, sobre todo porque para mí es lo que da origen a la distribución global actual, geopolítica e incluso territorial y de fronteras legales, pues es un objeto de estudio que cada vez me interesa más. Y Netflix es un buen compañero para este nuevo objeto de estudio porque tiene bastante material en su... ¿Cómo se le puede decir, güey? Su pelicoteca. Su filmoteca. Su filmoteca, ándale, sí es cierto. La filmoteca que tiene en línea. Y esta semana yo me di a la tarea de ver un documental que trata de cómo dos hijos de ex altos mandos nazis, que ambos coincidentemente estuvieron en Polonia. Uno era el gobernador de Galicia, que es una zona donde abarcaba Polonia y Ucrania. Y el otro era el gobernador en general de lo que se conocía como Polonia, que abarcaba la Ucrania de ese entonces. Entonces, había dos rangos de gobernador como regional y gobernador por país asaltado y tomado por la Alemania de ese entonces. Entonces los dos hijos empiezan a narrar sus vivencias como niños y cómo los dos entienden lo que hizo su papá, y que los dos tienen una visión muy opuesta de lo que hicieron sus papás a raíz del tipo de relación que tenían con sus propios padres. El que es hijo de Hans Frank, que fue el que gobernó Polonia de manera general, o sea, a todo el país y a lo que corresponde a la actual Ucrania, que se lo adjudicaban a Polonia, repito. Él tenía una muy mala relación con su papá desde la infancia. Entonces, él sí condena cada uno de los actos de su padre. El otro, el hijo de von Warst, que era el gobernador regional de Galicia, una zona polaco-ucraniana, que fue donde se había hecho la Eurocopa del 2012, al haber tenido una relación muy buena con su padre, tiende a valorar de otra manera las acciones de su papá, que él las veía de manera positiva. O sea, él lo veía no como positiva que cremara nazis, que cremara judíos y la chingada, sino que pues lo veía así como que no se podía abstraer de eso. O sea, que su papá era una víctima también del sistema y del contexto. Y a los dos los une un nieto de judíos que murió en mano de los dos. Entonces, este nieto de judíos los junta, es abogado y pues tiene ahí una convivencia y se van narrando tanto los contextos de ese entonces como contextos actuales y naturaleza de los individuos, que para mí lo más importante del documental es un trasfondo psicológico de cómo, dependiendo de la relación que tengamos con la gente, pues es la evaluación que vamos a hacer de sus acciones. Porque no es lo mismo no tener una relación con alguien a tener una relación de confrontación, a haber tenido una relación de cariño previo a sus acciones. Y el cómo este señor victimiza a su papá diciendo que pues el von Warst, creo que era el nombre, estaba complicado, decía que su papá no podía negarse a masacrar judíos porque si no a él lo iban a masacrar igual. Entonces, pero con ese argumento actuaban todos. Por eso, güey, o sea, si con ese argumento actuaban todos, pues sería la forma en que muchos pueden justificar sus situaciones. Y como sí, cuando nosotros lo hacemos es válido porque somos víctimas del contexto.
Y cuando otro hace cosas malas, que no necesariamente puede ser matar judíos, quemar gente, pues es una situación distinta. Acá estaba buscando dónde se estaba haciendo el play, que estaba obstruyendo nuestro sonido y empezó en mi celular y no en la computadora. Pero bueno, el caso es que pues a mí se me hace muy interesante la defensa que hace, más que el ataque, porque se me haría obvio que alguien va a condenar las acciones de los judíos. Se me hace interesante la defensa que hace alguien de su papá que fue parte del régimen nazi. Y pues se me hace muy buena. Es como la del... Muy buen documental. Hay uno del hijo de Pablo Escobar, ¿no? Que se encuentra con los hijos de Luis Carlos Galán. Ajá. Pero ahí en ese caso este joven, no, el hijo de Pablo Escobar, no sé porque no tenía una buena relación con él, que todos los documentales y series nos han dicho otra cosa, nos han dicho que tenía una muy buena relación con su papá. Pero este señor sí se desdice de su papá, así como que no, mi papá el monstruo y yo la víctima. A lo mejor porque fue la forma en que su táctica reivindicativa, o sea, la forma en que logró sanarse ante su entorno. Y una cosa tal vez es lo que piensa y otra es la que dice. Pero ahí actúa conforme lo que esperaría el lugar común, ¿no? Que este señor maldiga a su papá por las cosas. Entonces, a lo mejor yo quisiera oír hablar a la hija, güey. Ya ves que a la hija no le han dado cámara nunca. A la hija nunca. A la princesita, como mi terremotico. El terremotico que decía en la serie. Y a lo mejor ella tiene otra opinión de su papá. A lo mejor ella también pues le tocó menos, no estaba más chiquilla. O sí, güey, pero fue más mimada, güey. Pues no te acuerdas que hasta una vez que o sea, el tipo de acciones que se leían que hacía Pablo Escobar, de que no, una vez quemó $1 millón en una fogata para que su hija no tuviera frío, porque estaba enfermita. Pues, ¿tú crees que esas cosas no van a cambiar la percepción que tienes de alguien, güey? O sea, esas acciones si no tienes conciencia de lo que es $1 millón. Yo creo que sí ya la tienen, güey, porque o sea, el señor anda vendiendo por todos lados la marca de su papá, pues hace camisetas y la chingada. No, él sí, pero por eso digo, la niña, a lo mejor para la niña todo eso es, o sea, la percepción que ella puede tener es diferente, güey. No, pero a lo mejor en ese momento no sabía que era $1 millón. Yo no te estoy diciendo que en ese momento, sino que ella ya como adulto lea que su papá quemó $1 millón. Y eso no influye en su percepción de su propio padre. Porque a lo mejor ahorita por $1 millón ella sí mata, güey. Porque no los tienen, a lo mejor ni de pedo los tienen, o tal vez sí, quién sabe, güey. Eso para mí es un misterio. Pero ahorita dice, verga, o sea, yo ahorita ando pasando hambres y mi papá en su momento llegó a quemar $1 millón por mí, pues lo amo. O ese pedo que les tenía un zoológico en la casa, güey. O sea, son cosas que, pues ellos, o sea, uno deja de concebir como monstruo a las personas cuando ya ve su naturaleza. Y estos vatos lo ven de una forma más fría, ¿no? Como que no, pues mi papá hizo lo que tenía que hacer. Sí, estando en el régimen nazi. No, tienen visiones encontradas, te repito. Uno, el que es el hijo del que era más poderoso, él sí odia a su papá. Porque su papá, o sea, él narra cómo su papá nunca le hizo muestras de afecto y que incluso lo acusaba de ser, o sea, hijo, que su mamá le había cogido con otra persona y él no era su propio hijo, sino que era hijo de su mejor amigo. Entonces, durante... bueno, por eso, pero ahí, bueno, en ese caso, bueno, los dos casos. O sea, le hizo... Lo que influye es la relación que había, ¿verdad? Así es, lo porque que determina pues, la opinión que tiene pues no de era las su acciones papá, de su güey, papá. pues no mames, era un güey bien culero con él, güey. Dice que el único gesto que alguna vez tuvo amable su papá con él fue con el que la relación era culera, con Frank. Fue que una vez rasurándose se quitó poquita crema de rasurar del cachete y se la puso en la nariz. Y ese fue el único trato afable que llegó a tener con él. Y que para comentar este es punto a favor de la monogamia, que constantemente en este programa en este podcast, yo promuevo la poligamia. Y yo no sabía, güey, hasta hace poquito que escuché a un neuropsicólogo o neuropsiquiatra comentar en uno de las entrevistas de Marta de Baile que la monogamia vino a reducir increíblemente los números de infanticidios, güey. ¿Por qué? Porque hubo en la época de nuestras salvajismo, cuando éramos poco más que simios, los hijos eran propiedad comunitaria.
O sea, no había una noción, o sea, aunque ahorita nos parezca obvio, antes no se sabía. Sí, pues no sabía quién era el hijo. No, más allá de eso, güey. Si un hijo era exclusivo de una persona o podía ser hijo de varios cabrones, güey. O sea, a las embarazadas se las cochaba toda la tribu para que tuviera lo mejor de cada cabrón. Creyendo que si ya estaba embarazada, todavía entrándole semen, podía fortalecer un molito, bebé, pues. Un molito. Pues va a ser ahí un popurrí suave, güey. De todas las buenas características de la tribu, el mejor. Pues sí, ahorita hay raza que parece que siguen pensando en lo mismo, güey. Pues sí, pero ahorita ya hay una noción, y desde hace tiempo empezó a haber la noción de que los hijos sí son de un solo cabrón. No sabemos de cuál, pero son de un solo cabrón. Entonces, en el intermedio entre que empezamos a concebir que los hijos son de un solo cabrón y que transitamos a la monogamia dura y pura, pues había muchos infanticidios, porque este niño no es mío, hijo de su pinche madre, y sus chingazos. Pues sigue sucediendo. Pero no en la tasa de antes, de cuando las mujeres eran comunitarias, güey. O bueno, cuando éramos comunitarios todos, porque pues antes repito, en este libro de Yuval Noah Harari, comenta que no solo era procreación comunitaria, güey, sino que al niño, el hombre que estuviera cerca era el que lo cuidaba, y si ahorita no estoy yo, ahí vengo, cuídamelo tú, y ahí se van rolando. O sea, el cuidado de los niños era responsabilidad de todos como comunidad. No había un niño de tal hombre o no había un niño de tal otro hombre, si acaso de la mamá que lo parió. Entonces, cuando dejó eso y empezaron a formarse la idea de que los hijos eran de un solo cabrón por el gran parecido que se empezaron a encontrar unos con otros, pues ahí empezó a haber esos infanticidios enormes de que pues no es mi hijo. Que todavía ahorita hay ese tipo de maltratos. Yo conozco un caso en específico de un individuo que le pega seguido tanto a la mamá como al niño, porque le dice, no es mío, eres una puta, y esto y lo otro. Pues si ahorita lo hay, güey. Cuando ya vivimos en una estructura monogámica de sociedad, pues, imagínate cuando era poligámico el pedo. Sí, pues lo que te digo, güey. O sea, un niño ahorita, güey, empieza a llorar y pues es tuyo y te chingas, güey. Pero si no tienes más paciencia, pues, güey. La tienes que tener más paciencia, a lo mejor por cuestiones de instinto, güey. Pero... O hasta culturales, güey. O sea, de construcciones culturales de que usted es su hijo, usted se aguanta. Se chinga. Aunque no sea instinto y natural. Pero cuando no es tuyo, güey, cuando sabes que no es tuyo, güey, luego, aparte pinche padrastro marihuano, por eso se dice, ¿va? Le puso una putiza de padrastro marihuano. Aparte llega marihuano, el niño no deja de llorar. Está chingue, güey, pues el papá le pone una putiza y lo termina matando, güey. Así es. Entonces, el caso es que en este documental se relata una relación de ese tipo y cómo esto nace en una aceptación de que no, mi papá me da culpa y demás. Y el otro, que sí fue un hijo bien querido de una mamá que admiraba la labor nazi, la chingada, pues lo justifica y dice, pues mi papá trató de... Lo quiere disfrazar así como ¿cómo se llama Schindler? ¿Cómo se llamaba? Oscar Schindler lo quiere disfrazar de un Oscar Schindler de, pues sí, tenía que cooperar con el régimen, pero aún en la malandrada evitaba la mayor violencia posible, y si dejaba el cargo lo mataban, y aparte iba a llegar un güey más culero, que sí los iba a tratar de la verga. Entonces si mi papá mató 10,000, pues el otro güey que hubiera estado en lugar de mi papá hubiera matado 30,000. ¿Me explico, güey? O sea, el nivel de retorcimiento que podemos llegar a hacer, a las marometas mentales que nos podemos llegar a hacer para justificar a nuestros seres queridos, como yo con mi prismo. Como tú con el prismo. ¿Para qué entonces, nos vamos más lejos? Pues es una gran explicación de la naturaleza humana para mi parecer. Pues está chida. Y pues ya, vámonos pues con la del Felipe. El tren recomendó.